Vamos a orar para que el Señor nos hable y nos ayude. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque vamos a recibir tu palabra. Señor, no es Yamel, eres tú. Y yo te pido, Señor Jesús, que esto sea mostrado. Mira cada vida, cada corazón que necesita de ti, necesita escuchar de tu palabra. Señor, y yo te pido que quites toda distracción, que quites todo ruido, que quites todo pensamiento que vaya en contra tuya y que hoy cada uno de nosotros pueda salir, Señor, con la determinación de obedecer tu palabra y de seguirte. Señor, no soy digna de estar aquí, pero te doy las gracias por salvarme, Señor, y por permitirme este hermoso privilegio de yo poder estar en tu casa y sobre todas las cosas hablando de lo hermoso que es tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, pues el otro día los niños estaban viendo un video y era como un episodio de un reality show de eso que hacen en Estados Unidos. Y resulta que que todo termina moviéndolo el programa, porque era un grupo de personas que lo dividieron en 4 o 5 equipos. Calé ayer me confirmó que eran 4. Y las instrucciones que le dieron fue, escojan un capitán. Cada persona, cada equipo iba a escoger un capitán. Ese capitán, las únicas instrucciones que le dieron, el único requisito era que trataran de que fuera una persona íntegra, que trataran de que fuera una persona que velara por los intereses del equipo. Esas fueron las únicas instrucciones que le dieron. Cada uno dio un discurso, sí, yo puedo ser, no se preocupen, cuenten conmigo. Nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Cuenten conmigo, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Bueno, se escogen los 4 capitanes, suben a una plataforma los 4 capitanes y cuando están ahí, entonces le explican qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, el planteamiento es el siguiente. Va a haber un monitor donde le va a ir ofreciendo dinero a cada uno de los capitanes de ese equipo. Y entonces ellos podían pulsar un botón si querían esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Que si el capitán escogía X cantidad de dinero que le estaban ofreciendo, todo el otro equipo, el resto del equipo iba a ser eliminado. Oh, ok. Y ellos dijeron, no se preocupen, nosotros estamos aquí, no se preocupen, confíen en mí. Ok. Entonces comienza el marcador, $1,000. Va subiendo, $1,000, $2,000, $3,000, va rápido eso. En este punto yo quiero que ustedes sepan que ninguno de los capitanes del equipo conocen al resto. O sea, ellos se conocieron ahí. Simplemente los escogieron porque eran supuestamente íntegros e iban a velar por los intereses de la gente. El marcador va por $200,000, señores, $200,000. Sigue subiendo el marcador, va por $500,000. Ya hasta yo estaba nerviosa. Denle ese botón, denle a alguien ese botón. Y entonces estamos ahí, ay Dios mío, le va del botón, nada, se van ahí la gente y la gente no le dé. Y ellos, así, iba subiendo el marcador. Entonces los anfitriones del programa le comienzan a decir, ¿y en serio tú vas a dejar todo eso cuarto por gente? ¿En serio tú vas a hacer eso? ¿En serio? Sigue subiendo el marcador, $700,000. Sigue subiendo el marcador, $900,000. Sigue subiendo el marcador y se está acercando a $1,000,000. Y ahí se acaba el episodio, porque obviamente lo que ellos quieren es que uno lo vea la próxima semana, porque lo que ellos necesitan es que le den el view. Pero entonces se queda ahí el episodio y no sabemos qué pasa. Y el punto era saber si alguno de esos 4 capitanes iba a tocar ese botón. ¡Wow! Pero si ellos lo tocaban, ¿pasaba algo? No. O sea, ellos se ganaban su dinero, ellos no conocen a esa gente. Pero ellos los escogieron.
por su integridad y porque iban a velar por los intereses del equipo. Pero yo quiero que hoy veamos que los jóvenes iniciamos a estudiar el libro de Gálatas hace 2 semanas y la idea es aprender el resultado de vivir para Dios. De eso se trata la serie de leer, de nosotros estudiar el libro de Gálatas, lo cual se refleja con el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5. En contraste, también estamos viendo las obras de la carne, que es todo ese descuido a Dios y a otras personas. Y yo quiero que nosotros veamos el verso base para este mensaje, que está en Gálatas 5, lo que me motivó a hablar de esto, pero quiero dar ese contexto de lo que dice la palabra de Dios, no solo para que nos tomemos la frase, que es la que le da el título al mensaje, pero quiero que entiendan qué estaba hablando Pablo a los Gálatas en ese momento, y lo voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Voy a empezar en el verso 2. Dice: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Recuerden que es contexto solamente que estamos dando. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Verso 4 dice: incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Y aquí quiero que veamos el verso 5 y quiero que veamos en 3 versiones. Me puede poner la siguiente. En Nueva Traducción Viviente, Gálatas 2:5 dice: pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. En Nueva Biblia de las Américas dice: a los cuales ni por un momento cedimos. En Nueva Versión Internacional dice: ni por un momento accedimos. Y este verso es lo que da el título a este mensaje, porque si nosotros pensamos en el reality show que le estaba comentando ahora, que tiene una razón de ser por lo que le hice esa historia de lo que nosotros estábamos viendo, si nosotros pensamos en ese botón del reality show, si nos toca a nosotros, ¿hay alguna cosa mala que ellos hubieran hecho? ¿Le hubieran tocado el botón? Realmente no, quizás, porque ellos no conocían a nadie, si uno lo ve desde ese punto de vista. Es una competencia que al final, en la próxima ronda, a ti te pueden sacar cualquiera de ellos, porque es una competencia. Pero si tú ves y lo vemos y los jóvenes lo estamos aprendiendo en Gálatas, cada día nosotros tenemos un botón al frente de nosotros. Cada día nosotros tenemos un botón que nos motiva o a seguir a Dios o a ceder ante las cosas del mundo. Cada día nosotros tenemos ese botón que nos puede hacer doblegarnos, ceder o acceder. Y el verso central de este mensaje, Gálatas 2:5, en el próximo slide lo dice, es el llamado que yo tengo el día de hoy. Lo quiero hacer desde el principio. Porque la idea del mensaje de hoy, quiero que te quedes con esto, es que cuando el botón se te presente en el día a día para tú descuidar a Dios, para tú pecar, para tú ceder ante la presión, no lo toques. No te doblegues, no cedas, no accedas, ni por un momento, como dijo Pablo. La verdad de esto es que nosotros no accedamos ante la sutileza o la presión de lo que nos rodea, a eso que nos lleva a que la verdad del mensaje del Evangelio no permanezca firme en tu vida. Eso estaba ahí en la pantalla.
Y si nosotros vemos el paralelo de esos versos con ese reality show, mira cómo dice que habían falsos creyentes que se habían infiltrado. Y en la vida nosotros tenemos gente que están como esos anfitriones del reality show y de verdad tú no le vas a dar el botón. Y de verdad tú vas a hacer eso. Y de verdad tú no vas... No, pero tú estás seguro. Como le estaban diciendo esos anfitriones. Y de verdad, ¿estás seguro? Era lo que pasaba en este momento con Pablo, porque lo que querían era presionar a seguir los reglamentos judíos, como leí el contexto en Gálatas 2. De eso se trataba. Pero en este punto lo que quiero es que nosotros lo veamos ante las presiones que nosotros estamos recibiendo para ceder ante la presión o la sutileza de lo que la cultura nos está tratando de decir. Pero, ¿y tú no vas a hacer eso? ¿En serio? ¿Tú te vas a quedar? Eso no es nada. Entonces, nosotros debemos mantenernos firmes y no doblegarnos para preservar la verdad del Evangelio. En la Biblia hay muchos ejemplos. ¿De qué? De personas que presionaron el botón, que cedieron, que accedieron y se doblegaron. Pero también en la Biblia hay ejemplos de personas, ya sea en situaciones públicas o privadas, en la que tuvieron esos botones al frente y no lo presionaron. Y yo quiero que veamos varios ejemplos, porque algunos escogieron a Dios y otros escogieron amar más las cosas de este mundo. Y como está ahí en la pantalla, yo quiero que iniciemos con Caín. Es extraño, ¿verdad? Casi nunca predicamos acerca de Caín, al menos que a veces lo motivamos en las ofrendas. Y quiero leer Génesis 4, del 3 al 9, para dar contexto. Recuerden que estamos hablando es de no doblegarnos, de preservar la verdad del Evangelio en nuestras vidas y mantenernos firmes. Y voy a leer el verso 3. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Se enojó, pero también se veía decaído. Verso 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. Wow. El Señor mismo preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué te has quillado? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? Si hoy tú llegaste enojado, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Estás decaído? Imagínate, tú estás en la casa del Señor, la presencia del Señor está aquí. ¿Por qué estás decaído? Pero mira, que el Señor no dice que Caín respondió nada. Porque cuando uno está enojado regularmente, nada, todo está bien. Uno toma esa actitud. ¿Y por qué te ves tan decaído? Y el verso 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas, el botón, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Verso 9. Luego el Señor le pregunta, tercer pecado de Caín, lo vemos aquí. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo digo así en ese tono porque suena sarcástico, ¿verdad? Es un ejemplo malo que estoy poniendo. Es un ejemplo extremista. Que una persona decidió ceder, decidió tocar el botón. ¡Wow! Para un asesinato. ¡Qué terrible, Yamel! Pero el primer punto que quiero sacar aquí, para que tú entiendas que no es tan sencillo a los que deciden seguir al Señor, yo quiero decirte que el primer punto de hoy es, el pecado está ansioso por controlarte. Está ansioso. El botón se presenta con el pecado
ansioso por controlarte. Y no podemos pensar que ahora que decidimos seguir a Cristo, todo va a estar bien y todo va a salir de maravilla, sino que tú vas a tener ese botón todos los días. Y lo vemos aquí en la actitud de Caín, de enojo y decaimiento. Y dice aquí que él presentó algunos de sus cultivos. No necesariamente dice que estaban malos todos, ni que eran cosas feas, porque la Biblia no explica necesariamente eso, sino que en el verso 6, nosotros vemos el verso 6 y 7, el Señor le dice, oye, pero ¿por qué tú estás tan triste y enojado? Tengamos cuidado con nuestras emociones. Cuidado con el decaimiento, el desánimo, la insensibilidad, la dejadez, el enojo. Nos hacen quitar muchas veces la vista del Señor. Nos hacen quitar la vista de lo importante que es escoger vivir para Dios. Y estamos vulnerables a que el pecado nos controle, a que el pecado nos domine. En mi Biblia tiene un comentario que dice, Dios le recordó a Caín que si hubiera obedecido a Dios y ofrecido los sacrificios que él pedía, habría sido aceptado. Le dijo que si escogía no obedecer sus mandamientos, el pecado siempre está presente y esperando para saltar sobre su presa como un león. Caín rehusó la sabiduría que le había enseñado ¿quién? Dios mismo. Y rehusó arrepentirse. Quédate con eso por ahí. Y quiero decirte que hay un antídoto, ¿verdad? Hay una solución a que el pecado está ansioso por controlarnos. Y te la voy a decir ahora. La solución o el antídoto está en la respuesta de Dios a Caín. Y fue la siguiente. Escoge obedecer. Lo vemos aquí. En Nueva Versión Internacional dice, serás aceptado si haces lo correcto. El pecado está a la puerta para dominarte. Dice, no obstante, tú puedes dominar el pecado. Entonces, el Señor te está diciendo, escoge obedecer. No cedas, no te doblegues. Porque si escoges hacer lo correcto, serás aceptado. Tú puedes dominarlo el pecado, claro, a través de mí. Pero el Señor le está diciendo y nos dice hoy también a nosotros, si hicieras lo bueno, podría andar con la frente en alto. Eso dice en traducción lenguaje actual. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hermanos, nosotros cada día que se nos presenta ese botón, no lo toques, no te doblegues, no cedas a esa presión del que haga que tú no preserves la verdad de Cristo en tu vida, que es lo más importante para nosotros. El segundo ejemplo que quiero poner es de José y de Pablo. A José solamente lo voy a mencionar porque el año pasado prediqué de él y no voy a repetir. Pero con José nosotros vemos que hubo muchas situaciones y oportunidades para José tocar el botón. Hubo mucha injusticia que José vivió. Lo traicionaron sus hermanos. Entonces después se da buen empleado y vienen y lo seducen. Entonces arriba de todo lo meten preso. Ahí preso ayuda a una gente, es el mejor empleado, lo ponen a cargo de los demás y como quiera sigue preso. Miren, es difícil. Cualquiera toca el botón, ese no lo rompe. Y aún así se mantuvo fiel a Dios. Y buen empleado sobre todo. Arriba de todo, nosotros tenemos mucho que aprender de eso, que a veces nos quillamos y que el trabajo es lo primero que sufre. Pero también aquí hay una advertencia que nosotros vemos con José y lo quiero ver también, quiero que lo veamos con Pablo. Y es que, hermanos, nosotros vamos a tener estorbos en nuestra vida. Nosotros vamos a tener impedimentos. Que esos impedimentos nos van a permitir, nos van a dejar, ¿verdad? Nos van a impedir que tú te mantengas firme en la verdad.
Porque acabamos de decir que el pecado está ansioso por controlarnos. Entonces la advertencia es que vamos a tener estorbos, vamos a tener situaciones, vamos a tener impedimentos que podrían justificar. Mira la comilla, ¿eh? Y a lo que me están oyendo para los audios y la cosa, estoy haciendo una comilla de justificar el ceder. Miren lo que le pasó a Pablo. En 2 de Timoteo, yo dije, wow, pero es el capítulo del desahogo, se llama para mí. 2 de Timoteo 4, verso 9. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Verso 10. Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Lo dejó. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño. Verso 16. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. ¡Wow! Mira qué terrible lo que Pablo está diciendo. Mira qué terrible, porque cualquiera de nosotros se puede identificar con Pablo, pero en un solo capítulo, en una sola carta a Timoteo, miren, fueron muchas cosas que le pasaron. Él se fue con una gente en el ministerio, pero ama más las cosas de esta vida, de este mundo, y lo abandonó. Tanto José como Pablo pudieron tener razones, entre comillas, para ceder, para doblegarse, porque lo traicionaron, lo abandonaron. Y a veces nos sentimos como que nosotros estamos solos en las situaciones. A veces nosotros nos aislamos, pero a veces también es porque no estamos escogiendo lo correcto. Y el ver el contraste de cómo José y Pablo escogieron obedecer, le dio la salida a los obstáculos. Si vemos en Gálatas 2, verso 6 al 8, Pablo le dice en el verso 7, ¿quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién te está impidiendo a ti seguir la verdad? ¿Qué obstáculo tú estás viendo? ¿Qué situación, qué estorbo? ¿A quién tú tienes de estorbo? Ponle nombre. ¿Quién te está estorbando? ¿Qué te está estorbando? Ponle nombre. ¿Quién te está impidiendo seguir la verdad? Porque para que tú sepas, el pecado está ansioso por controlarte. Tú vas a tener estorbo, pero a veces tú tienes gente de estorbo que te impide seguir la verdad. Que te ataca más que tú toques el botón que te mantengas firme en la verdad. Y aquí lo que Pablo está mencionando es que la gente, los Gálatas estaban en el verso 6 que dice, de nada sirve estar o no circuncidado, porque era como ese enfoque en seguir esas reglas humanas. Y a veces nosotros queremos que quizás un impedimento es un propio sentido de justificación, como yo tengo que querer ganarme, o sea, yo me quiero ganar la salvación, yo quiero hacer algo al respecto. Y la salvación, hermanos, es solo por fe a través de Cristo. Esa es la verdad que nosotros creemos y predicamos. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer aquí, servir a Él, es viviendo en gratitud que nosotros estamos, no porque nos estamos ganando la salvación. Todo lo contrario, queremos que los demás sean salvos y quieran estar cerca de Cristo y se mantengan cerca del Señor y sigan su verdad. Y aquí con esta pregunta de Pablo, ¿de quién les impidió seguir la verdad? Siempre recuerdo que mami, cuando una gente dice, ay, yo iba a la iglesia antes. Ah, sí. Mami le dice, ah, sí. Sí, yo iba a una iglesia evangélica. Ajá, qué bien. ¿Y qué te hizo el Señor? El Señor no me hizo nada. ¿Y entonces? ¿Por qué tú no vas a la iglesia? Porque al final de cuentas son impedimentos, son estorbos, son obstáculos que te están pidiendo ceder, te están pidiendo tocar el botón. Pero el antídoto o la solución la vemos en unos versos que Pablo dice, pero es que Jesús nos dice, separados de mí no puedes hacer.
Oye, no es que algo que tú puedes hacer. Oye, es que nada. Tómalo como tú quieras, pero es nada que tú puedes hacer separado de Dios. Nada. Ese obstáculo está difícil, te abandonaron, te traicionaron, está decaído, está desanimado, está quillado. El antídoto, la solución, Jesús. Mira, nosotros dependemos de ese Salvador, nosotros dependemos de esa gracia. Y hay un libro que se llama Un año de cambios, que creo que mami mencionó la semana pasada, de Nicolás Tranchini, que dice: un corazón caído no puede producir una acción no caída. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué te queda? La mejor de las ofertas, el Evangelio. ¿Qué es lo que puede agradar a Dios? Su propio estándar, su propio Hijo, Él mismo. ¿Y qué Él nos ofrece? Justo eso, su Hijo. Dios te ofrece su Hijo, quien te dice: justo lo que tú necesitas soy yo. Lo que tú necesitas para que tú no dejes que el pecado te controle y para poder sobrepasar esos obstáculos, es a mí. Esa es la solución que Jesús nos da. ¿Qué te está impidiendo seguir la verdad? Piensa en un momento. Si a veces son tus propios pensamientos, si a veces es una influencia externa que te está desviando, que te está impidiendo que tú preserves la verdad de Cristo en tu vida. Y después de todas las cosas malas que vemos que le pasaron a Pablo y que vemos que él la dice en esos versos, para mí era como que suficiente todo lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Pero en el mismo capítulo o en la misma carta, Pablo le dice: mira, ¿tú sabes qué? Que mi solución es Cristo. Mi solución es Cristo. ¿Por qué lo voy a decir? Porque así como dije, separado de Él no puedo hacer nada. Mira lo que dice el verso 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno y me llevará a salvo. Aquí vemos cómo Pablo entendía que separado de Dios, de Jesús, no podía hacer nada. Y aquí me abandonaron, nadie fue conmigo, me hizo mucho daño, cuídate de fulano, cuídate de perencejo. Pero el Señor me dio la fuerza. Pero el Señor me libró. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y a ese decaimiento, a ese desánimo que tú tienes, a esa insensibilidad, a esa indiferencia, dile: el Señor está de mi lado. No voy a dejar que el pecado me domine. No voy a dejar que el pecado me controle. ¿Verdad? Pero el Señor está a nuestro lado. Y como le dijo a Caín: si haces lo correcto, serás aceptado. El tercer ejemplo y último que quiero poner es Pedro. Y quiero mencionar que Pedro, quiero que veamos el ejemplo de cuando Pedro cometió un error y tocó el botón cuando no lo tenía que tocar. Y luego entonces cuando a Pedro le toca tocar el botón y no lo toca. O podía hacerlo, es lo que quiero decir. Lo tenía de nuevo al frente y no lo hizo. Para dar contexto, creo que muchos conocen que Pedro negó a Jesús. ¿Lo conocen ese relato? Está en Mateo 26. Y Jesús, el verso 31 al 35, están ahí en ese último momento, lo puedes poner. Mateo 26, del 31 al 35, y Él le dice: miren, todos ustedes, o sea, esta noche, todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán.
pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió. Respondió Pedro, ustedes saben. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo, yo le voy a poner la voz que yo creo que Jesús... Pedro, por favor. En verdad te digo que esa misma noche, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pero verdad, como somos nosotros, insistimos. ¡Jamás! Ay. Ok, vamos a darle un chisme para adelante en la historia. Mateo 26, del 69 al 75, pero solo vamos a leer el 73 al 75. Mateo 26. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús, ay, cuando nos acordamos del mensaje, ay, cuando nos acordamos de qué es lo que dice ese verso, le pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Escogiste mal, Pedro. Tocaste el botón. Cediste. Te doblegaste. ¿Has sentido tú en algún momento el peso del pecado y de la culpa? ¿Has llorado amargamente por un pecado? Especialmente cuando pasan cosas delante de no creyentes, que no hay forma casi de recoger eso. Qué peso, qué culpa. Pero como es el Señor el que nos ayuda, el punto 3 es que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y escoger vivir para Dios. Juan 21, el Señor no lo deja así. Señor, Él juró que no lo conocía 3 veces. Juan 21, del 15 al 17, Jesús se le aparece. No te deja así con ese peso de la culpa. Jesús no quiere que nos quedemos con el peso de la culpa. La verdad del Evangelio es que Cristo te quiere libre. Que el pecado quiere dominarte, pero el Señor quiere que tú seas libre. Dice así, entonces cuando habían acabado de desayunar, dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. 17 dice, Jesús le dijo por tercera vez, Simón, ¿me quieres? Pedro se entristeció. Porque a la tercera vez Jesús le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y en el comentario de la Biblia dice que ese verbo, Jesús le pregunta primero si me amas. Y era preguntándole acerca de un compromiso total. La palabra significa un compromiso total. Pero Pedro respondió, te quiero, que alude a su amor, pero quizás no un compromiso total. Y esto quizás era porque había sido desobediente y había negado al Señor en el pasado. Y me gustó mucho esta frase que dice ese comentario bíblico, que es posible que no se sintiera digno de afirmar una devoción suprema en vista de que su vida no respaldó esa afirmación que había hecho antes.
Y me gustó porque muchas veces nosotros podemos sentirnos así. Mi vida hasta ahora no ha sido esa afirmación de que de verdad yo digo que amo al Señor. Pero el Señor vuelve y nos dice, ¿me amas? Es un compromiso total que el Señor quiere. Y parte de nosotros estamos a tiempo de escoger vivir para Dios. Estamos a tiempo de arrepentirnos y de no doblegarnos y de no tocar ese botón cuando se presenta el pecado a nuestra puerta. Entonces en Hechos 4 podemos ver que quizás Pedro tenía otra vez otro botón. ¿Habrá tomado Pedro la buena decisión? Y aquí vemos cómo nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos cuando a Pedro y a Juan lo meten preso. El concilio los amenaza y le dice que no prediquen. Y él responde, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y hemos oído. Oh, Pedro, aprendiste. ¿Y qué bueno sería? Oh, Yamel, aprendiste. Aprendiste a no doblegarte. Aprendiste a preservar la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo en tu vida. No doblegarnos para preservar el mensaje del Evangelio en nuestras vidas tiene la recompensa de agradar a Dios. Para que nosotros podamos decir como Pablo, esa parte de que nosotros no nos dobleguemos y que nosotros podamos decir como Pablo en 2 Timoteo 4 del 6 al 8, que dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia del Señor. El juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Yo me compré hace unas semanas una libreta para apuntar las notas de los sermones, para poder estudiar en la semana un poco más los versos. Y quise replicarlo, aquí en la pantalla le va a salir. Y eso para los que quizás necesiten todas las citas y necesiten los puntos, que también se los mandan en el compártelo. Pero como el compártelo también es el resumen de los puntos principales para que nosotros podamos reproducirlo en grupos pequeños. Quiero que a los que les interesa, quise hacerle este resumen de todos los versos mencionados. Y les voy a dar un momento porque quiero que ahora entonces nosotros nos enfoquemos en la parte final. Que la idea central es que nosotros no toquemos el botón. Que nosotros no nos dobleguemos. Que nosotros preservemos la verdad del mensaje. No te doblegues ante el pecado que está ansioso por controlarte. Escoge obedecer. No te doblegues cuando tienes impedimentos. Mantente en la verdad de Cristo, porque separado de Él no puedes hacer nada. No te doblegues ante el pecado. Arrepiéntete y escoge vivir para Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Creo que todos podemos presentarnos delante del Señor de una manera honesta. Mira que el Señor se le acercó a Caín. Mira que el Señor se le acercó a Pedro. Y en ambos casos, Caín escogió mentir. Porque le dijo, ¿acaso soy yo, guarda de mi hermano? Rehusó arrepentirse.
Pero con Pedro, Jesús se le acercó y me dijo, ¿me amas? Él hasta dudó de su amor por Dios. Él dijo, yo te quiero. Yo estoy segura que te quiero. Separado de Él no puedes hacer nada. Y yo no tengo ni idea de si tú puedes estar pasando por una situación de desánimo, por una situación de enojo, por una situación de decaimiento. Yo no sé. Yo no sé si el pecado ahora mismo te está controlando y te está dominando. Yo no sé. Yo no lo sé. Lo único que sé es que cuando estábamos leyendo Gálatas en esta semana y en el verso 4, no doblegarnos. Y ese es el llamado de hoy. Que preserves la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo en tu vida. Entonces, yo puedo hacer una oración y la voy a hacer. Pero lo ideal es que tú ores con tu necesidad. Porque yo no puedo necesariamente orar por lo que a ti te está pasando por la mente. Pero sí yo voy a orar en general. Para que el Señor toque nuestras vidas y nos ayude a mantenernos firmes, a no doblegarnos. Y que cuando ese botón se presenta día tras día, nosotros no cedamos. Ni por un momento. Señor, gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Tú has sido tan bueno que tú nos permites que nosotros podamos presentarnos delante de ti. Para que podamos decirte, Señor, te necesito. Para que nosotros podamos reconocer esa necesidad de salvación y del Salvador que tenemos. Señor, que nosotros cada día podamos decir, Señor, es que necesito más de ti. Dependo de ti. Señor, y ahora yo presento cada mente, presento cada cuerpo, presento, Señor, cada vida. Y presento lo que nosotros estamos escogiendo cada día. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Yo quiero que ahora escuchemos esta canción. Si te la sabes, la cantas. Pero lo más importante es que una vez le cantemos al Señor la necesidad que tenemos de Él, que nosotros entonces luego nos entreguemos. Porque de aquí hay que salir con gozo. Con el gozo de que el peso de la culpa Dios la quita si nos arrepentimos. De aquí hay que salir libre del peso del pecado. De aquí hay que salir libre porque vamos a escoger hacer lo correcto.